You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora os hayáis conectado al canal de YouTube Susana Lagún. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame tu historia. Hoy tenemos una historia especial que nos llega desde tierras gallegas, más concretamente desde Ourense. Vamos a hablar de longevidad, vamos a hablar de estilo de vida, de una historia que nos va a contar Pablo García Vivanco, que está justo al otro lado y que nos va a contar cómo inició este proyecto. Pablo, ¿qué tal estás? Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí en Orense estupendamente, muy longevos. Bueno, encantada de tenerte en este espacio. La verdad es que Pablo y yo nos conocimos ya hace unos años gracias a un evento que hizo la Asociación de Personas con Diabetes de Auría, a los cuales les mando Exactamente, un fuerte abrazo. Hubo diferentes ponencias y bueno, pues nos conocimos y desde entonces pues hemos colaborado en diferentes ocasiones. Pablo, sí, hoy nos vienes a sí, hablar de longevidad, de estilo de sí, vida, pero de un sitio muy en concreto, de Ourense. sí. De Orense, efectivamente. Nada, les mando un beso muy fuerte también a mis compañeros de Auria, a Paz, Esther, Marisa, que son la verdad un encanto. Pues todo empezó un poco por ahí, cuando yo llegué también aquí hace 15 años, en fin, empecé a observar lo que es la alimentación, las costumbres, el estilo de vida, ¿no?, que hay aquí en Ourense, que es distinto a las grandes ciudades. Y bueno, me especialicé mucho en lo que es la alimentación, en concreto la dieta atlántica, ¿no? La que tenemos aquí, que se llama dieta atlántica, a todo lo que es bañado por el mar Atlántico hacia el norte, ¿no? Cogiendo también el sur de Inglaterra, Países Bajos, tal, pero se dice dieta atlántica del sur, lo que es Galicia y el norte de Portugal, también parte de Asturias y León. Y entonces, bueno, empecé a crearme, digamos, a ser un friki, ¿no?, de la alimentación. Y a partir de ahí, bueno, me especialicé también en diabetes. Y entonces ahí es cuando hay el nexo de unión con la Asociación Diabética Áurea y a partir de ahí ya pues con todos, ¿no? Y contigo. Y bueno, empezó pues un poco un proyecto, un sueño bueno, de curiosidad, ¿no? Las personalidades longevas, yo no tengo todos los rasgos de esa personalidad, pero bueno, uno de ellos sí es la curiosidad, ¿no? Otro es la extraversión, luego hay también rasgos de personalidad muy importantes como es la resiliencia también, ¿eh? Y bueno, pues empecé a indagar por qué realmente la gente de aquí de Ourense pues vivía más años y de calidad, ¿no? Eso Entonces es. exactamente, empezamos a mirar datos y bueno, los datos que aquí hay en Ourense es de 126 centenarios por 100.000 habitantes. Se lleva como la incidencia acumulada para poder comparar con otras zonas. Para que te hagas una idea, en Okinawa pues andan sobre 85, es decir, estamos en unas tasas muy altas, ¿no? Uf, Luego también Lugo tiene 95, Pontevedra 75, Coruña 55, en fin, Galicia en general es longeva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos casi 400 centenarios y de ellos muchos pues con sus capacidades cognitivas y funcionales, que es lo importante. Entonces, bueno, pues empecé a especializarme, hice la carrera de nutrición, empecé a especializarme en patologías, en dietoterapia, y entonces al final una cosa llama a la otra y te especializas mucho en la alimentación de aquí. Y entonces empiezas a ver qué alimentos pues pueden tener ciertas características para que a lo mejor prolonguen la salud, ¿no? Y empiezas también a indagar con más profesionales, compañeros de universidad,
con el tema de la epigenética, que viene a ser cómo el medio ambiente pues interacciona un tanto con nuestro ADN y puede expresar o puede inhibir determinados genes. Entonces, puede expresar enfermedades, puede inhibirlas, ¿no? Si hay, bueno, mecanismos como hipometilación o hipermetilación, ¿no? Entonces, en este sentido, pues llevamos un tiempo viendo los determinantes de longevidad y vemos que, según las evidencias científicas, en Ourense también tenemos, por ejemplo, muy buena agua y tenemos también el termalismo. Aquí es la capital termal, ¿no?, de España y no tenemos nada que envidiar a ninguna otra parte del mundo. Entonces, bueno, esas indicaciones terapéuticas, esas aguas minerales, mineromedicinales, tienen que decir algo y tienen sus evidencias científicas en esa también epigenética de la que hablamos. Pero también las costumbres, el estilo de vida. No es lo mismo, por ejemplo, pues estar trabajando en la huerta. Aquí, por ejemplo, son 300.000 habitantes en la provincia de Orense. 100.000 están en la ciudad, 200.000 están en zonas rurales. Esas zonas rurales, quieras que no, tenemos un estilo de vida que es muy parecido a lo que es el Ikigai en Japón. Por ejemplo, por la mañana se trabaja mucho en la huerta. Aquí la producción en Galicia es el 20% de la producción de la huerta autoconsumo de España, siendo Andalucía el 10%. Es decir, Es una barbaridad. claro, le duplicamos siendo mucho más pequeño, ¿no? Todo el Sí, mundo tiene un huerto, con lo cual es una comida ecológica, fresca, de proximidad y cercanía. y de cercanía, efectivamente, y de mucha calidad. Eso es un dato que está ahí. Y Galicia es la primera comunidad de España en comida fresca, es la última en comida procesada. Por lo tanto, claro, estamos hablando de una alta calidad en la alimentación. Ahora vamos a decir qué alimentos son estrella, ¿no? Pero también las aguas y también esas costumbres que hay. Entonces, por la mañana, por ejemplo, se trabaja en la huerta, por la tarde debido, bueno, pues a la asistencia sanitaria, pero también a programas que hace la administración, a asociaciones como la nuestra, en fin, hay mucho voluntariado también y sí que es verdad que por las tardes hay muchos talleres en zonas rurales, talleres que pueden ser pues de ropa, pero de alimentación, talleres también como de andaina, de hábitos saludables, de gimnasia, en fin, diferentes tareas, ¿no? Y eso pasa mucho en Okinawa. Okinawa tienen su jardín o su huerta, donde trabajan por la mañana y por la tarde sociabilizan, se reúnen, y entonces hay una actitud proactiva, hay un trasiego de información que al final, bueno, también incluso juegan las cartas, se reúnen a veces pues para tareas cognitivas, ¿no? No siempre son físicas. Y eso al final hace que, en fin, que el organismo pues interaccione el ADN con todo eso que le rodea y genere, bueno, pues una alta longevidad como está pasando aquí en Ourense, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en lo que es la alimentación hemos estado viendo, hemos publicado un artículo en Nutrients que recientemente se ha publicado también un estudio de multicortes de 5 países diferentes, 4 países diferentes de Europa, donde se llega a una conclusión de que la dieta atlántica pues previene determinadas enfermedades como pueden ser algunas cardiovasculares, pero también determinados tipos de cáncer, ¿no? Incluso también hacen hincapié, fíjate, en la diabetes tipo 2. ¿Y por qué? Bueno, porque el consumo mayoritario, el patrón alimentario es, pues, por ejemplo, de verduras, de legumbres, también aquí tenemos unas verduras que son del género Brassica, que es un género que tiene unos glucosinolatos, un sulforafano, el indol 3-carbinol, es decir, una serie de moléculas anticancerígenas, antioxidantes, antiinflamatorias. ¿Qué verduras son? Bueno, pues el grelo, el navicol, la nabiza, el repollo, que seguro que el repollo pues, lo tendréis Sí, también por por supuesto, allí, sí, sí. ¿no? Porque el repollo pues es una de las verduras estrella en casi todas las gastronomías, ¿no? Y bueno, pues empezamos a ir hilando una cosa con la otra y al final, bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? Que los sueños no tienen cima, ¿no? Entonces, ¿por qué será, no, Susana? Pues al final dijimos, bueno, pues ¿por qué no
lo ponemos en valor, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación se han hecho eco de todo Sí, esto, de que, bueno, hay una longevidad, hay unos datos objetivos. Por otro lado, hay una dieta muy bien valorada a nivel ya internacional. Aquí ya hay una fundación de Dieta Atlántica también que hace hincapié con estudios y con artículos sobre eso. Nosotros también indagamos en la medida de lo que podemos y ponemos en valor esos datos, ¿no? La epigenética está ahí y al final lo que se busca es, bueno, pues aunar y hacer sinergias entre distintos colectivos para, bueno, poder incluso denominar una zona azul en esta parte de Galicia y, bueno, y poner en valor realmente esos datos demográficos y científicos que avalan pues una zona de alta longevidad, que es una zona azul, ¿no? En y eso poder, estamos. y poder incluso exportar esa forma de vida, ¿no? También a otros Sí, lugares, ¿no? Que se aprenda, claro, que conozcamos todos cómo podemos tener esa longevidad y esa calidad de vida. Has tocado temas muy, muy importantes y aspectos muy que quiero reseñar, ¿no? Por ejemplo, tú llegaste allí, empezaste a observar sí, cómo vivían los habitantes de la zona, que ya has comentado que había mucha gente de más de 100 años, y ya no sí, solamente personas con muchos años, sino con una calidad de vida importante. Y empezaste a pensar y hacerte preguntas cómo era posible, ¿no? ¿Qué era lo que influía? Pues lógicamente los hábitos, también la alimentación, está claro, pero has hablado de talleres, ¿no? La poca sí, importancia que le damos en muchas ocasiones a esos hobbies, a esos tiempos libres que tenemos después del trabajo o de lo que nos ocupe la mayor parte del día para poder desconectar y conectar a la vez con nosotros, poder dar rienda suelta a la imaginación, a la curiosidad, que eso también nutre de alguna forma nuestra salud mental y parece ser que también influye en parte en nuestra genética, ¿no? Junto eh, con la alimentación y los hábitos eso es. saludables. Eso es, ya dice la Organización Mundial de la Salud que, bueno, que la salud en sí no es una ausencia solo de enfermedad, sino es un estado de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Hay que cuidar las tres partes, ¿no? Casi mata más la soledad, según los datos de las evidencias científicas que hay, que la obesidad. Es decir, creo que efectivamente es un compendio de cosas, la parte genética es un 30% que hay que tenerla en cuenta. Por Es obvio supuesto. que si hay alguna enfermedad heredada o una tendencia a una cronicidad pronto, ¿no? A los 50, 60, porque aquí, por ejemplo, longevidad en cuanto a las enfermedades crónicas, hay los que son los escapados, ¿no? Es decir, que no tienen enfermedades crónicas ni a los 100 años, pueden tomar una cosita, pero nada más. Luego hay los retrasados, que son los que empiezan a tener enfermedades crónicas a los 85 años, empiezan a medicarse. Y luego los supervivientes, es decir, aquellos que, bueno, pues tienen las enfermedades crónicas cuando hay que tenerlas, pero se polimedican y están con 100 años y tiran para adelante. Pero sí que es verdad que se aparecen antes las enfermedades crónicas con la memoria metabólica que existe y la fisiopatología. Al final, bueno, pues se va complicando todo, ¿no? Y las medicinas lo que hacen es ayudarte, han aumentado esa esperanza de vida, pero los polimedicados no, no tienen una esperanza de vida muy grande, pero bueno, está este perfil que es de supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que miras y empiezas a analizar que sí, que hay un número de centenarios muy alto, que además luego los otros índices que hay de longevidad, por ejemplo, el de centenaridad o el de longevidad, que es lo de 100 años, pero solamente en una muestra de 90 años, para decir, bueno, no, es que estáis muy envejecidos, pues claro, tenéis más centenarios. No, no tiene que ser así. Podemos comparar varias residencias también de ancianos y hay alguna más longeva que otra. Es decir, luego hay índices
relativos, no absolutos, y entonces van en una muestra, digamos, de 90 años para arriba, y luego hay otro que es de 65 años para arriba. Y en esos índices también Orense está arriba, ¿no? Quizás no la primera, como puede pasar también con la esperanza de vida, que está de 14ª, pero en el compendio general sí, está ahí. Y en el número de centenarios, pues es la primera con muchísima diferencia, y entonces se pone en valor cómo se puede llegar a los 100, ¿no? Pues la esperanza de vida, bueno, pues 82, 85, según mujer u hombre. Hay diferentes teorías de por qué tenéis 5 años más de esperanza de vida, ¿no? Entonces, una de ellas es genética, que tenéis los telómeros ¿no? más alargados, ¿no? Los telómeros se van acortando dependiendo también de ese entorno, ¿no? Incluso del estrés también, y ya no hay una replicación celular, hay una senescencia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, de que hay alimentos que producen más acortamiento que otros, ¿no? Las comidas procesadas, Por entre supuesto. ellos, producen más acortamiento. Entonces, esto es importante, igual que la metilación del ADN, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y está ahí. Pero sí que es verdad que las mujeres, en principio, pues tenían menos adicciones, ¿no? Se fumaba antes mucho menos estrés, pero bueno, todo eso también se ha ido igualando Nivelando, ¿no? en la Igualando con la sociedad. incorporación, claro. Claro, eso ya Exactamente, ha cambiado. exactamente, y sin embargo sigue habiendo esa diferencia de años entre la mujer y el hombre. Si ves el ranking mundial de los más longevos, bueno, los primeros 30, pues habrá 3 4 hombres, ¿no? La más longeva del mundo ahora es una española. Nosotros pues tuvimos el privilegio de salir en el reportaje de Televisión Española el otro día con ella. 117, Wow. María Brañas, es sí, catalana, y bueno, y muy bien, está en plenas facultades, ¿no? La más longeva de toda la historia es Jeanne Calment, una francesa, con 122. Wow. Y lo más curioso es que dejó de fumar a los 115. Ya es increíble que deje de fumar a los 115. Nos ha roto todos los parámetros, Pablo. Nos Rompen los acaba, ¿eh? moldes, Nos ha pero roto no todo. pasa nada, porque ahí está la epigenética también, es un compendio. Estamos hablando de un estado genético de un 30%, que los rasgos de personalidad hacen mucho, por ejemplo, esa resiliencia ante determinados aspectos, pues bueno, mirar las cosas de forma positiva y no agobiarse. Eso, bueno, hay gente que lo hace más fácil que otra, hay otra que también se adapta a ello, con el tiempo, y se puede conseguir, ¿no? Y creo que la curiosidad y la extraversión son también muy importantes, y de hecho se contempla así tanto una cosa como la otra. Y la segunda también es una mujer, que con 118, Ken Kanata, de japonesa, pues bueno, consiguió vivir y bien, en plenas facultades. O sea que, bueno, ahí, ahí está. Y para mí, dentro de ese envejecimiento que a veces se dice, ¿no? Envejecimiento poblacional, y se mira de una forma a veces peyorativa, yo le daría la vuelta a la tortilla, en el sentido de que cuanto más años vivamos aquí, más podemos disfrutar de la vida, ¿no? Que para eso venimos, para vivir y disfrutar de los seres queridos. Entonces, poder observar por qué hay gente que llega a muchos años viviendo bien. Yo creo que un poco lo que dijiste tú al principio, que se puede aprender también para hacer, pues, unas políticas sociales donde haya un envejecimiento saludable en ese entorno, y yo creo que es una zona más para ver que para darle la espalda. Yo creo Por que habría que supuesto. ver, aprender y tomar nota y ponerlo en valor, y bueno, y si hay una convergencia europea para el 2050, pues decir, bueno, pues mira, en Orense se hace esto. Y lo de los talleres, yo creo que lo que has dicho me parece importantísimo, ¿no? La alimentación es fundamental. Como la tenemos asegurada aquí, tenemos también un buen agua. Pues bueno, ¿dónde nos podemos diferenciar a mayores, ¿no? Bueno, pues estas, digamos, políticas sociales o implementaciones de planes de salud donde generas una actitud proactiva,
es muy importante para la longevidad, ¿no? Y los talleres, ya sean pues talleres de cognitivos o partida de cartas o de dominó o de gimnasia o de yoga o de pilates, es decir, que se pueda reunir la gente y hablar de sus problemas, desahogarse, relativizar, porque muchas veces cuando no hablas con alguien o no estás en contacto con la gente, a veces haces pues de una cosita así un mundo, ¿no? Y a veces relativizas y está bien. Y eso influye en la epigenética, en la bioquímica nuestra y al final en el ADN. Entonces, eso sí que se puede actuar y modificar como casi todo. La epigenética en sí, ese 70% se puede modificar y esas marcas epigenéticas también. O sea que, bueno, yo creo que ahí has dicho una cosa muy importante, ¿eh? Y por eso también te doy la enhorabuena por el canal YouTube que tienes, que creo que forma parte de ese fomento de la salud y la divulgación de hábitos para que, bueno, pues la gente que también nos esté escuchando vea otras historias, otras formas de vida y de datos que pueden hacer suyos y ponerlos en valor en su día a día. Por supuesto, Pablo, todo lo que has dicho es muy importante porque al final está claro que todos venimos con una genética ya dada, ¿no? Que ahí no podemos hacer mucho, pero Sí, sí que podemos trabajar, moldear de alguna forma con nuestros mm, hábitos, con nuestra actitud, ¿no? Con esa sí, sí, resiliencia, mm, compartiendo con los demás. sí, Podemos hacer muchísimo por nosotros y es sí, nuestro deber. Y también has tocado aspectos muy importantes al respecto a los mayores, ¿no? Que muchas veces se trata sí, de una forma peyorativa, ¿no? sí, La tercera edad, lo sí, que nos tienen que aportar, lo que podemos claro, aprender, lo que podemos compartir y fijarnos en ellos, cómo han llegado hasta allí, que nos cuenten su experiencia, que podemos mm, aprender y compartir mucho. sí. Creo que es muy importante, ¿no? Eh, Y que no solamente se trata de llegar a los contra más años más, sino contar nuestras capacidades con la mayor parte posible, ¿no? Porque eso nos va a hacer disfrutar mucho. Y es verdad que cuando compartes algún problema con los demás, muchas veces se minimiza, ¿no? Porque primero claro, te desahogas, totalmente, te claro. escuchas y Mm. eso en salud tiene que aportar mucho. Y además también seguro que aprendes algo compartiendo. Seguro con la asociación, tanto Auría como la vuestra, estáis aprendiendo muchísimo escuchando a los demás. Claro, efectivamente es así, de la gente se aprende y de la gente mayor más, porque la mejor experiencia es la vida. Y en cuanto a la alimentación, sí que antes iba a decir alguna cosita para que los que nos están Por escuchando supuesto. tomen nota sobre evidencias. El género brasica es muy importante, Y yo ¿eh? sé que Tomar hablas verduras, mucho precisamente de eso. En una de las entrevistas que te hicieron, sí, incluso en la página web, hablan sí. precisamente de los grelos. Esto es, Exactamente, de los grelos, que no hay que pasarse en la cocción, ¿vale? Dejarlos vale, al dente porque luego si no se pierden esas propiedades que decimos. Entonces vale, intentar comerlo tanto el brécol también, la coliflor, el grelo, la naviz, el repollo, siempre al dente. Por ejemplo, luego la patata cocida, frita ya pierde por la acrilamida, pero claro. lo que es cocida sí que tiene carotenoides, fibra y vitaminas hidrosolubles muy interesantes. El ajo es también otro alimento tremendamente importante que hay que utilizar en el día a día. Quizás uno de los alimentos estrella, siempre digo que la alimentación es muy relativa y hay que personalizarla y hay que ver cada caso, ¿no? Pero en general, el aceite de oliva virgen extra. El Mm. aceite de oliva virgen extra es antiinflamatorio, es también antioxidante, es anticancerígeno, eh, regula muy bien todo lo que es las dislipemias porque aumenta el HDL, disminuye el LDL, disminuye un poquito los triglicéridos también. Que fíjate que es la primera causa de muerte en el mundo, las enfermedades Sí, cardiovasculares, por tanto, así si es. atacas ahí, estás previniendo bastante la salud, ¿no? Y tiene dos compuestos, el hidroxitirosol, para aquellos que quieren profundizar más, y el lelocantal, que son dos moléculas tremendamente interesantes y que tienen un mecanismo de acción uno antioxidante, otro antiinflamatorio muy potente. Por tanto, el aceite de oliva, las evidencias científicas están en unos 50 gramos al día, casi 3 cucharadas soperas, ¿vale?
eso se puede pues, tomar sin más o como aliño, ¿no? A nosotros aquí en Galicia aliñamos mucho lo que es el aceite de oliva con el pimentón. Pimentón también picante, la Dulce. capsaicina también tiene algunas propiedades antiinflamatorias, ¿no? Que es bastante interesante. Por ejemplo, el pulpo a la gallega, la carne ao caldeiro, la caldeirada de pescado. Bueno, es un aliño que recomiendo a Menudos todos. Y platos. si le metes un Menudos poquito de platos. ajo, ya ni te cuento, ¿no? Y luego, bueno, pues la miel también es un Mm. alimento. Si no tienes, claro, para la diabetes, porque tiene un índice glucémico muy alto, no es recomendable, pero si no, bueno, un poquito de miel con limón también está muy bien. Luego aquí nosotros lo que tomamos muchísimo son los alimentos en cocción de agua, no hacemos frituras, ¿no? Por Vale. ejemplo, en pota, pues todo más bien eso, cocido, ¿eh? Y no utilizamos tanto la fritura como en otros sitios. Y luego también en parte el asado. Las técnicas culinarias son importantes porque ahí la cocina es nuestro laboratorio químico y sí que puede haber determinadas sustancias como benzopireno, clamida, furanos, dioxinas que son tóxicas. Entonces es importante también la metodología de cocción. Y aquí tenemos, y ya hay que decirlo, claro, un buen pescado y un buen marisco, que tiene selenio, Hombre, que es hombre. antioxidante. Claro, el pescado, por ejemplo, azul pequeñito, la sardina, la trucha, el jurelo, la caballa, que en la cadena, digamos, trófica, pues no absorbe tanto mercurio y tiene omega 3 que está en lo marroncito del pescado, ¿vale? Pues la gente dice, no, retiro lo marrón, no, pues ahí está el omega 3 y estaría a mí un par de raciones a la semana de pescado azul, ¿eh? Y además aquí con el Océano Atlántico y con estas rías que tenemos, Lo pues tenéis muy tenemos fácil. Lo tenéis muy claro, fácil. es muy fácil, casi ya te caen al plato, ¿no? Claro. Eh, y Es que no luego, es bueno, el ninguna excusa. marisco, aunque tú también de eso sabrás, pero que el marisco es muy bueno también aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mejillón que tiene betaína, que es una buena molécula anticancerígena, y tenemos muy buen marisco con proteínas de alto valor biológico. Bueno, el marisco de aquí es de lo mejor, el mejor del mundo, no de lo mejor, el mejor. Bueno, ¿qué me vas a decir tú? No, pero está claro, ¿no? Yo tengo que dar fe que cada vez que he ido a Galicia he comido de forma divina. O sea, yo tengo que hacer una confesión y es que yo el pulpo, por ejemplo, nunca me había gustado hasta que fui a Galicia. Y cuando lo digo no me creen, los gallegos me dicen, lo dices por hacernos la pelota, pero no es que es verdad, es la forma de cocinarlo, creo que es como me gusta, ¿no? Y es una Sí, auténtica delicia. Has hablado de al dente, lo importante que es esto. Yo lo aprendí hace unos años en Italia. Yo tengo diabetes tipo 1 y claro, sí, siempre con la pasta solía tener mucho cuidado, ¿no? sí, Pero cuando en Italia yo observé que cocinaban la pasta al dente y que sí, el pico glucémico era inferior. Y así fue inferior. como aprendí a tomar la pasta aquí. Entonces, viajando también se conocen y se aprende, Sí, ¿no? Y sí, formas de hacer sí, mejor las cosas. sí. Está claro que es mucho más sano para la salud, para las personas con Mm. diabetes y para las que no tienen diabetes, porque hacen trabajar mucho menos a su páncreas, ¿no? Efectivamente, y has puntualizado muy bien. La pasta, el almidón está formado por amilosa y amilopectina. Entonces, si nosotros excedemos en su cocción, la amilopectina se gelatiniza y entonces va a aumentar su índice glucémico y la concentración en glucosa va a elevarse mucho más rápido. Y sin embargo, si la dejamos al dente, pues vamos a tener no tanta gelatinización de lo que es la amilopectina y entonces puede nuestro páncreas pues secretar la insulina que va cogiendo pues, la glucosa de una Eso forma es. más moderada. Por lo tanto, esa cocción al dente es muy importante. Muchas veces dejamos al fuego, ¿no? La comida, nos vamos a hablar por teléfono, vamos a ver la televisión y luego te pasas y cuando te has pasado, pues bueno, en fin, cuando eres joven no hay ningún problema para nada, pero sí que hay que saber esas cosas que no te las dicen y has puntualizado muy bien y es muy interesante
el tema de cocinar al dente y no pasarse en los tiempos, ni en la temperatura ni en los tiempos de cocinado. Hay que hacerlo bien porque el alimento es otro totalmente, ¿eh? Totalmente diferente. Yo doy fe que yo no me podía creer que es verdad que caminábamos mucho porque pues nos recorrimos todo Roma, muchas horas todo el día Quemabas caminando. todo. Y yo decía, va, esto es por la caminata que me estoy Eh, pegando. Y eh, porque comía platos de pasta, pero no daba Sí, fe, o sea, no daba crédito. Y sí, cuando volví, esto tiene que tener otra explicación. Y sí, entonces lo entendí, sí. ¿no? Y Pues aprendí. Italia tiene sitios muy longevos. Ahora fue de Erasmus mi hija, voy a ir en Semana Santa a verla. Tiene Campo di Male, lo que pasa es que es pequeño, tiene 1.200 habitantes, entonces no se puede comparar porque, claro, ya tiene que haber una muestra mínima. Pero Cerdeña es una gran isla. Ahí sí que hay zonas muy longevas, la misma Cerdeña es longeva. O sea, Italia tiene también Italia, Icaria y Japón. Luego también está Nicoya en Costa Rica y está Loma Linda en California. Vienen a ser las zonas azules que están más o menos en el paralelo 40 norte y entonces, bueno, tienen una climatología y una alimentación parecida, excepto los japoneses, aunque los japoneses tienen también consumo de pescado, como nosotros, se parecen, lo que pasa es Sí. que tienen más arroz y menos patata, ¿no? Lo demás es muy parecido. Pero Italia sí que es una zona también bastante longeva, la verdad. Yo creo que nos ha quedado claro que para vivir muchos años y bien, hay que alimentarse bien. No hay que romperse la cabeza para comer bien, es comer producto de cercanía, lo más sano posible y lo más fácilmente cocinado, a la plancha, limpio. Eso eh, es. es tan Sí. sencillo como esto, No informarnos complicarse. de que y ser consciente de lo que comemos, es para nutrirnos, porque al final somos lo que comemos, ¿no? Claro, Que eso es eso es. importante. Mm, Y luego también socializar, compartir. mm. eh, Creo que es fundamental, porque todo afecta, ¿no? Y nos podrá ayudar a luchar contra esa genética que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? O ser predispuestos a una patología u a otra. Pero lo importante aquí es ser conscientes de la alimentación, eh, compartir con los demás y, por supuesto, ir a Ourense a las termas. Pablo, ¿no? Eso me ha quedado claro. Exactamente. Un bañito en las termas de vez en cuando viene muy bien, para esa longevidad. Y bueno, lo que haces tú mucho también, que es actividad física, que además eres un ejemplo a seguir en eso, también es fundamental, claro. La actividad física forma Por parte supuesto. de un determinante de la longevidad. Pero bueno, sí que animamos a la gente cuando venga a Ourense a pegarse un baño en las termas, que hay muchas repartidas por toda la provincia y pueden ir, nada, hay algunas que son públicas, otras privadas y que lo van a pasar muy bien. Además, indicaciones antirreumáticas, también patobiliares, gastrointestinales, en fin, hay varias aplicaciones, indicaciones terapéuticas muy buenas. Pues yo tengo que volver, Pablo, porque no está en ninguna terma todavía y mira que he estado ¿No muchos años en estuviste? Ourense. Pues No, ya no, le voy porque a yo decir a Paz, prefiero, le voy a decir claro, claro. que la próxima vez que vengas a dar una conferencia, pues oye, ya de paso, no hay nada como relajarse antes. Bueno, si vamos Claro, antes, a lo mejor claro. me quedas muy dormida, Casi, pero casi mejor después, después, casi y, mejor después. claro, después, y tomarse una buena cena, hay que decírselo ahí No, a eso sí lo Paz, he hecho, ¿eh? eso sí lo he hecho. De lo de tomar una buena Ah, cena, vale. eso sí. Me queda la parte de las termas. Pues Eh, nada, todo, te hacemos un pack longevo, así te vas ya Perfecto, con 10 días de perfecto. longevidad, Sí, ya sí, que encima. tengo unos Un genes que día en tengo que Orense, luchar. 10 días de longevidad, ¿eh? Tengo que luchar mucho yo contra los genes y contra mi sistema inmunológico, que me tiene Pero tú puedes, un poco pero cabreada. bueno, pero la epigenética sí tiene plasticidad, es decir, sí puedes ir adaptando. Sí, sí, Si eres, si y lo voy eres adaptando, lo voy tenaz y adaptando. eres, claro, sí, sí, Con mucho claro trabajo, que sí, pero ya merece lo la sé. pena. Puedo dar fe que merece la pena. En vuestra asociación ya he visto que hacéis, como has comentado tú, talleres, acciones de formación. También algo que me ha gustado mucho, degustación de productos locales. Esto es algo Sí, para apuntarse, catas, sí, eso es. El termalismo, actividades culturales, deportivas, sí. edición de libros. Bueno, vamos, hacéis todo Sí. tipo de actividades, es una pasada.
Sí, claro, la divulgación al final, para poder llegar a todo, al ciudadano, tienes que tener varios canales. Entonces, bueno, pues hacemos vídeos también, tenemos nuestro canal YouTube, ¿Eh? más modestito, pero bueno, a nivel local, pues funciona muy bien. Luego, pues tienes que utilizar la prensa, la radio y la televisión. Y luego, pues hacer talleres, hacer show cooking, hacer charlas a lo mejor un poquito más técnicas o formales, pero luego otras más divulgativas que lleguen a la gente, luego hacer actividades, por ejemplo, al aire libre. Hicimos una andaina centenaria el año pasado. Vamos a intentar hacer la segunda andaina centenaria y que participen varias personas con más de 100 años en ella. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y luego hacer un proyecto, bueno, pues con las personas centenarias que nos cuenten, que nos digan determinados aspectos de su vida, ¿no? Pero de todo tipo, ya sea farmacológico, pero también de genético, de alimentación, de proximidad a termalismos o exposición al radon, de estrés percibido, de creencias también, porque es importante esa motivación, ¿no? El Ikai japonés que hablábamos, el tener un motivo de vida. Y bueno, hasta la sexualidad. Por Realmente supuesto. hablamos de todo ahí y estamos intentando ver si podemos ampliar un poquito más ese estudio y bueno, hacerlo a lo largo de este año. Pero en principio es aprender de los centenarios, de las personas que tienen más de 100 años, cómo han llegado ahí, qué tipo de vida han hecho y bueno, ojalá podamos llegar todos y poder disfrutar de la familia, de nuestras aficiones y de la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que es un estudio también interesante y para eso pues tienes que ser multidisciplinar, ¿no? Nosotros en la asociación hay médicos, hay nutricionistas, farmacéuticos, hay empresarios, hay gente del mundo de la educación, del turismo, y entonces, bueno, al final intentamos pues, hacer sinergias, hay como está Aurea, hay otras dos asociaciones y poder sumar, bueno, pues teniendo todo ese patrimonio saludable a nuestro alcance, ¿no? Que yo creo que eso es vamos, no se puede decir, pues me dices que me tengo que ir a otra parte de España, ¿no? Por no decir un nombre, o me tengo que ir a Italia para hacer el estudio, para observarlo, o me tengo que ir fuera de España, pues no lo íbamos a hacer. Sin embargo, teniéndolo aquí, pues sí, lo hacemos y nos es cómodo. Entonces, bueno, pues eso, la verdad es un privilegio que no se puede rechazar. No, no, y que aportáis mucho, ¿no? Sobre todo habéis puesto en valor a las personas longevas, centenarias, ¿no? Les habéis escuchado intentando aprender de ellos para que aprendamos todos que a veces de lo más sencillo, de la huerta, de los frutos de cercanía, de la tranquilidad, del compartir, viene la salud. Sí. Que no nos Sí. tenemos que volver locos, ¿no? Con los gurús de la salud, sino que es todo mucho más eh, sencillo de lo que parece, ¿no? Que Sí, es, es sencillo. A veces hay que tener ese valor para decir, bueno, se acabó. Pausa y tiro al móvil, al agua y ya está, ¿no? A veces hay que parar y cuando paras, fíjate, mucha gente que tiene estrés, ansiedad y demás, está peor a primera hora porque sabe lo que le espera en el día y luego cuando llega la noche ya se tranquiliza un poquito más. Cuando se van de viaje, pues te tranquiliza. Yo creo que el gran mal que tenemos ahora es el estrés, la eso ansiedad es. y deberíamos de intentar también hacer promoción de salud en ese sentido, porque yo como farmacéutico sé que se ha aumentado el número de dispensaciones de ansiolíticos antidepresivos y esa salud mental creo que hay que coger el toro por los cuernos y analizarlo también. Porque si no, bueno, podemos estar tocando también, pues lo decíamos antes, la salud física y social, está tocando el techo de esa longevidad, de esa esperanza de vida. Yo creo que es importante eso, el saber, bueno, pues parar y aplicarse el cuento cada uno. Yo el primero también, ¿eh? Pero Es sí que es verdad que básico, cuando estás de viaje básico. y no te llama nadie porque desconectas o tal, pues de repente estás mucho mejor, ¿no? Entonces hay que combinar esa vida de curiosidad y proactiva
a esa otra vida también, bueno, que no esté el estrés de protagonista. Es importante eso que has dicho tú del estrés, ¿eh? Porque es un pilar de los tres, es un vértice del triángulo de la salud. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Que a Pues veces es vamos tan así. deprisa que no paramos. Que sí es que el estrés afecta directamente a nuestra salud, porque es un estado en el que nos ponemos en alerta, pero ponemos en alerta el organismo sin ninguna necesidad, con lo cual se Claro, genera una serie de sustancias en nuestro organismo que no son para nada buenas ni nocivas para nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos que saber desconectar, parar, respirar, pensar y tirar para adelante cuando estemos dispuestos. Y es así, yo sufro de ansiedad desde hace muchos años y he tenido que parar en algunos momentos y creo que es un momento que tenemos, o sea, que es algo que tenemos que hablar todos muy abiertamente, ¿no? De la salud mental, porque es un pilar fundamental, fundamental. fundamental. Y que es verdad que cada vez se conoce a más personas bueno, que necesitan medicación para poder manejarlo. Pero hay otros sistemas también, ¿no? Que te ayudan, que es el ejercicio físico, que es el iniciar el día con algo que te motive, Claro, la meditación, el yoga, salir sí, a pasear, un simple paseo sí, puede relajar, ¿no? Una sí, conversación, sí, incluso la alimentación, ¿eh? La alimentación claro. también ayuda mucho a apaciguar Sí, esa... por ejemplo, en el caso del estrés y la ansiedad, hay tres. Bueno, la vitamina D tiene que estar en un nivel que no sea ínfimo, de deficiente o insuficiencia, menos de 30 no debería estar, incluso para otro tipo de patologías, ya sea, bueno, autoinmunes, pero también Osteoporosis, sí, 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 es salud ósea fundamental. La vitamina D. Luego el omega 3, hay evidencias científicas también sobre 2 gramos o 3 al día. También el magnesio, ayuda muchísimo a esos estados. Luego, bueno, tener bien la microbiota, porque sí que es verdad que nuestras bacterias pesan 1,5 kilos. Es decir, tenemos 1,5 kilos de bacterias ahí, alguna función tienen que tener. Y claro, la función es la producción, entre otras, de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es muy importante, y genera una impermeabilidad intestinal y tiene sus funciones también, la microbiota, metabólicas importantísimas. Y está conectado también con nuestro cerebro por el nervio vago. No pasan todas las sustancias, obviamente, la barrera hematoencefálica, pero hay coadyuvantes que sí. Y hay, bueno, transmisores como dopamina, serotonina, GABA, etcétera, que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, al final la microbiota es importante no haber un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano y no haber una disbiosis intestinal. Eso sí que llama un poco la atención cuando se toman antibióticos o cuando estén en estados de mucho estrés, puede alterarse la microbiota y es bueno tomar probióticos. Lo que pasa es que los probióticos una semana no repueblan lo que es la flora intestinal, hay que tomarlo un mes. Pero es interesante y es importante esas cosas que dije para esa salud también mental. ¿Eh? que serotonina y dopamina son dos, precisamente, habla de la ansiedad y la depresión, ¿no? Son las dos, Sí, es lo que baja motivador. los niveles de bajos cuando tienes esa sintomatología. Y luego de la Sí, probiota yo creo que cada vez se habla más y que sí es verdad que muchos profesional sanitario cada vez eh, eh, receta más probiótico después de una época en la que has pasado estrés o incluso una infección y has tomado antibiótico, ¿no? Yo creo que cada vez es más habitual que la gente tome conciencia y también sí, los profesionales sanitarios toman conciencia de la importancia de este aspecto. Yo creo que en eso, Pablo, hemos avanzado, pero tenemos que seguir insistiendo. Y para eso, yo entiendo que la gente se podrá poner en contacto con vosotros, no sé sí, si a través de claro. email, a través del canal de YouTube, alguien que tenga algún Sí, interés más en ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? sí, tenemos la página web www.ourensividad.com y el Gmail es ourensividad@gmail.com. ¿Vale? Pero en la página web ya tienen el formulario de contacto y ahí nos pueden hacer las preguntas que quieran y ponerse en contacto con nosotros. Y a partir de ahí, bueno, nosotros subimos publicaciones, vídeos, todos los enlaces a todo esto que estamos diciendo, donde pueden encontrar también información que les valga para su día a día, pero cualquier duda que se tenga sobre, bueno, lo que estamos haciendo y sobre la longevidad aquí en Ourense,
en nuestra medida, ¿no? En nuestra modestia, pues les contestamos. Pueden localizarnos ahí en la página web, ourensividad.com. Ourense y vida, ¿no? Eso Ourensividad. eso es. Muy bien. Pues los que no vivimos en Ourense y vivimos fuera de Ourense, no tenemos otra que seguir la página web de esta asociación para por lo menos empaparnos de todo lo que nos puedan aportar y de toda la información, ya que no podemos mudarnos a vivir a Ourense al lado de esas termas maravillosas y de esas huertas y productos de cercanía, más que en vacaciones, ¿no? O en días libres, por lo menos vamos a empaparnos de toda la formación y toda la información que nos puedan dar. Cuidarnos es muy sencillo, consiste en querernos a nosotros mismos y es lo primordial, querernos a nosotros mismos, ser conscientes de lo que comemos, hacer actividad física, reunirnos con los demás, compartir. Nos va a hacer ser más felices, más longevos y mejores personas, yo creo. Así que, Pablo, no sé si quieres añadir algo más a todo lo que hemos comentado. No, en principio eso, que lo que acaba de decir, ¿no? Que ese amor a uno mismo es lo principal para poder luego extenderlo a los demás. Y de todos los determinantes de salud que hemos dicho, nos faltaba un poquito en el estilo de vida de la actividad física el dormir, el sueño. Es importante Importante. descansar, también reparar porque, bueno, tenemos el ciclo circadiano también y ahí reparamos pues, el hígado, el páncreas y demás a Todo. unas determinadas horas del día que necesitamos también estar durmiendo, ¿eh? Hay un reloj biológico que hay que respetar, es un poco lo que nos quedaba. Pero yo creo que si en el resto del día pues te activas y haces un poco todo lo que hemos puesto en valor, acabas durmiendo bien. ¿No? Decían, hombre feliz es aquel que por el día por el trabajo y de noche por el descanso no tiene tiempo de pensar en otras cosas, ¿no? Bueno, pues al final a la cabecilla hay que pararla a veces y por eso hay que descansar y dormir. Lo que nos cuesta a veces, Pablo, para hacer parar a la Sí, cabecilla. sí, Pero sí, tenemos que conseguir desconectar para volver a conectar de la mejor forma eso, posible. exacto. Desconectar para conectar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las Gracias a explicaciones que nos vosotros. has dado. Ya lo sabéis, este año de vacaciones a Galicia. Ya lo hemos decidido. Porque queremos todos ganar años de vida. No tenemos otra. Eso. Ve a Pablo. Galicia y llévate un cachito de longevidad. Exacto, exacto. Buen Muchas eslogan, buen gracias. eslogan. Un abrazo, Bueno, cuidaros todos mucho y nos vemos en el siguiente programa de Cuéntame tu historia. Un abrazo. muchísimas gracias. Un abrazo. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.